cuidarlo, una responsabilidad. Sé saludable. 10:15. Continuamos en la segunda hora de esta cita Éxitos con Sé Saludable. Y el doctor José Nesi, gran amigo de la casa, en lo particular cirujano ortopédico, traumatólogo, docente universitario, miembro de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología. ¿Sobre qué vamos a hablar hoy? Sobre la importancia de acudir al traumatólogo, pero vamos a conocer a profundidad de qué va esta ciencia, esta especialidad de nuestro querido invitado, porque es importante acudir cuando se experimenta algún tipo de dolor en todo lo que es el sistema músculo-esquelético. ¿Y cuáles son las lesiones más comunes que se pueden presentar? Bienvenido al especialista. Bienvenido a Cita Éxitos. Hola, amiga Kenji. Gracias por la invitación a Citas Éxitos, por siempre hacer ese protagonismo y ahorita este impulso en tema de salud para que la gente escuche y esté clara de cuándo acudir al médico. Bueno, como dice la entrevista, ¿por qué debe acudir al traumatólogo? Primero, saber qué es traumatología. Traumatología es la ciencia que estudia el trauma, pues. Básicamente ese es en lo que nos ocupamos. Hoy en día no nada más nos enfocamos al tema fractura, lesión como tal, sino también la prevención para que eso no suceda. Por eso es que cuando nosotros nos hacemos esta pregunta, ¿cuándo debo acudir al traumatólogo? Hasta en el momento que un paciente o una persona quiera insertarse o reinsertarse a la actividad deportiva o a una actividad laboral que exija alguna responsabilidad física, alguna actividad física, es importante acudir al traumatólogo. ¿Para qué? Para poder prevenir alguna lesión que pueda ocasionarle cualquier tipo de estas actividades. Por eso no nada más acudir al traumatólogo cuando esté el dolor, sino también para evitar el dolor. ¿Y cómo podemos evitar el dolor? Un ejemplo. Ajá, bueno, fíjate. Porque son distintas situaciones. Claro, no, y no nada más el traumatólogo es el que ve el dolor, pues. O sea, el traumatólogo que nos ocupamos en las lesiones musculoesqueléticas, lo que es miembro superior y miembro inferior. Hay traumatólogos que también ven el tema de la columna, pero eso es un tema que lo puede manejar tanto el neurocirujano como el cirujano ortopedista traumatólogo. Es un trabajo mancomunado. Es un trabajo mancomunado, multidisciplinario. La traumatología es una de las áreas de la medicina que siempre, para poder darle un buen resultado al paciente o darle una buena respuesta, tiene que haber un trabajo multidisciplinario. Nosotros básicamente trabajamos en conjunto con el médico fisiatra, con el licenciado en fisioterapia o técnico en fisioterapia, con el médico radiólogo, con el técnico radiólogo, con el nutrólogo, con el endocrino. O sea, es una de las áreas de medicina que se apoya mucho multidisciplinariamente con todas las áreas de la medicina para siempre buscar darle una respuesta oportuna. El traumatólogo ahorita del siglo XXI no es el traumatólogo de antes, que hacía una gran herida, resolvía todo con yeso. Hoy no, hoy nosotros nos basamos ¿a qué? A buscar la funcionabilidad de la persona y reinsertarlo a sus actividades, ya sean laborales o deportivas, lo antes posible. O sea, eso de que la abuelita se fracture y la dejas encamada 2 meses, eso hoy en día ha evolucionado. Eso ha evolucionado. Hoy en día no importa la edad, sino importa que esté desde el punto de vista hemodinámicamente estable o clínicamente estable, se resuelve quirúrgicamente lo antes posible para reincorporarlo lo antes posible, independientemente de la edad, pues. Eso me gustó, que el traumatólogo en la actualidad no es el mismo de antes, y eso habla mucho de la innovación que hay en el área. Y aquí en Venezuela, en el ejercicio, esos procedimientos, esa evolución desde el punto de vista quirúrgico y bueno, del tratamiento convencional, ¿qué nos puede decir? Bueno, hoy en día lo que es la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica, los diferentes especialistas en el país, hemos tratado de luchar en contra de las dificultades para siempre darle la mejor respuesta al paciente. Hoy se han creado grandes alianzas con las distintas casas comerciales que han podido traer implementos quirúrgicos o traumatológicos, ya sea para reemplazo, para material de osteosíntesis, para poderle dar respuesta oportuna al paciente en el caso de una lesión o una fractura. Muchos hemos tenido la oportunidad de irnos a formar afuera del país y formados aquí internamente en el país. Ahorita felicitamos al posgrado del Hospital Central de Maracay, que ahorita es avalado por la Universidad de Carabobo. O sea, nosotros en la traumatología hemos ido avanzando desde el punto de vista académico. ¿Por qué? Porque hemos tenido la disposición de siempre darle la mejor respuesta al paciente. Hacia allá iba la pregunta, esa oportunidad de formación de los profesionales del ámbito en el país. ¿Sí hay oportunidades? Bueno, ya me lo respondió. Y sobre todo,
en la próxima parte vamos a hablar más desde lo específico en el tema de la prevención de las personas, pero quiero hablar de ese ámbito del contexto de la traumatología en Venezuela. ¿Es necesario todo buscarlo fuera del país o hay más oportunidades aquí? No, o en no. el sector público. Bueno, usted ha tenido la oportunidad de estar en el sector público y en el sector privado. ¿Qué nos puede connotar? No, ahorita hay algo que se llama la competencia, pues sanamente, o sea, hay muchas casas comerciales que han podido traer los implementos, que eso nos ha abierto el compás para poder resolver al paciente lo más oportuno, que nos falta mucho más, claro, pero yo soy de la tesis que siempre tiene que faltar mucho más para poder seguir aumentando la competencia. Y cuando hablamos de prevención, bueno, tenemos que tener claro una cosa. Yo siempre les digo a mis pacientes esto, lo importante es las ganas que tengan, ¿verdad? Yo cuando me inicié como traumatólogo siempre empecé con una campaña que se llamaba prohibido caerse acostado, que consta de que el paciente no puede estar encamado, tiene que hacer alguna actividad deportiva, claro, sanamente, y si tiene supervisión profesional, mucho mejor. La Organización Mundial de la Salud nos habla que nosotros tenemos que hacer deporte 6 horas semanales por más de 6 meses para poder haber algún cambio desde el punto de vista muscular. 6 horas semanales. 6 horas semanales. Aunque sea una vez a la semana. Aunque sea 1 hora diario o 5 días a la semana para poder lograr el objetivo, pero hay que hacer con una constancia por más de 6 meses para que puedas ver algún cambio muscular. Teniendo claro que la rehabilitación, cuando tú vas al médico fisioterapeuta, él no te va a curar. Al final, el paciente es el mismo que va a tratar de evolucionar con sus ganas de salir adelante. Cuando uno acude al traumatólogo, como lo dije, no es nada más cuando está con una lesión musculoesquelética, con una fractura, con una patología articular, sino también tratar de buscar la orientación oportuna para evitar este tipo de patologías. Bueno, estamos conversando esta hora con el doctor José Nesi, traumatólogo. Estamos hablando sobre su especialidad y vamos a ampliar un poco eso de los hábitos, porque los pacientes, cada individuo tiene su particularidad, pero hay hábitos higiénicos, vamos a decirlo así, para evitar lesiones, para evitar llegar a una consulta, o si lo vamos a hacer, que sea de manera preventiva. Vamos a ampliar eso, el uso de tacones, la forma como manejamos, la ergonomía en nuestros trabajos, entre otros. Estamos conversando con nuestro especialista, son las 10:23, vamos a escuchar un tema musical y vamos a retomar en segundos esta conversación. Melodías de siempre. Cita Éxitos con Carla y Kenji. De 9 a 11 de la mañana. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Tiempo de éxitos con Wilmer Raven López. De 11 de la mañana a 12 del mediodía. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Destino Éxitos con María Eugenia Delgado. 10 de la mañana, 3 de la tarde y 7 de la noche. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Gente de éxito con Andrea Rocha. Todos los sábados y domingos, de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Menú Éxitos con Yanely Méndez. De 12 del mediodía a 1 de la tarde. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre.
El podcast con Emerson Ramírez. Cada fin de semana, de 4 a 6 de la tarde. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Cita Éxitos con Carla y Kenji. De 9 a 11 de la mañana. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Tiempo de éxitos con Wilmer Raven López. De 11 de la mañana a 12 del mediodía. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Destino Éxitos con María Eugenia Delgado. 10 de la mañana, 3 de la tarde y 7 de la noche. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Gente de éxito con Andrea Rocha. Todos los sábados y domingos, de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Y continuamos con @doctor Nesi con doble S. El doctor José Nesi, cirujano ortopédico, traumatólogo, docente universitario, miembro de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología. La importancia de acudir al traumatólogo, las lesiones más comunes y cómo evitarlas. Pero antes de llegar a eso específico, porque yo quiero conversar mucho con usted, doctor. ¿Cuáles son esos hábitos de prevención que el ciudadano común puede aplicar en su vida diaria? Hay mucho tabú y hay otra desinformación al respecto. El uso de tacones, cuando manejamos. ¿Qué nos puede comentar para que llegamos a cierta edad, incluso es muy joven y no estemos ahí, me duele la rodilla, me duele la articulación, me duele el esqueleto? Bueno, como dicen, todo en exceso es malo, ¿verdad? Hablamos de que los hábitos tabáquicos, esos son eso también, los contraproducentes vicios para procesos osteodegenerativos. O sea, la persona que fuma, tiene el vicio de fumar, es una persona que es más propensa a tener artrosis coxofemoral, o sea, de cadera, de rodilla, de hombro, ¿ok? O artrosis en cualquier parte de las articulaciones del cuerpo. Personas sedentarias que no hagan ningún tipo de actividad deportiva son personas propensas a tener patologías osteodegenerativas, osteoporosis, osteopenia, múltiples Igual cosas. los deportes extremos también, ¿no? Personas que hagan deportes de alto impacto son personas más propensas, no nada más a lesiones traumáticas, sino también a lesiones osteodegenerativas. Por eso uno tiene que hacer un equilibrio en la vida. Personas con hábito alimentario fuera de lo normal, personas que tengan enfermedades inmunológicas que no estén tratadas o controladas, también son personas propensas a tener lesiones osteodegenerativas, ¿ok? Pacientes que tengan un estilo de vida, no nada más que no sean sedentarias, sino que, por ejemplo, van a su trabajo y no existe ningún tipo de ergonomía del mismo. Es decir, usan las botas de seguridad, evidentemente es para protegerlos, ¿verdad? Pero si no lo hacen adecuadamente, no hay un médico ocupacional en planta que los oriente a cómo usarlo y hacer las cosas adecuadas, les puede ocasionar una lesión. Personas que al levantar de oficina, de secretarias, que trabajan con tacones, y de repente te dice, no, soy una mujer y tengo 30 años usando tacón, nunca uso calzado deportivo. Son personas con lesiones en el tendón de Aquiles, más propensas a fascitis plantar, a múltiples lesiones del pie. Entonces, como digo, todo tiene que tener un equilibrio. No es que no pueda usar tacón, no es que no pueda subir el cerro, no es que no pueda tomarse un café en la mañana, pero si lo hacen
3 veces más de lo que debe hacerlo, evidentemente va a ocasionar una lesión. Yo siempre le digo al paciente, si usted está en una empresa grande y no hay orientación de medicina ocupacional, son pacientes que pues, van a tener lesiones ocupacionales. Ok, si eres una persona que, no, yo trabajo mucho, yo trabajo 20 horas al día, pero nunca va ni siquiera a la piscina, a nadar 1 hora al día, o 6 horas semanales, o no van al gimnasio con supervisión profesional, son personas propensas a lesiones. A eso iba, levantar peso en el gimnasio común o ahora como está de moda, por decirlo así, al aire libre, el CrossFit, o estamos en una empresa y no tenemos el implemento de seguridad necesario como la faja para levantar peso, o vamos a trotar y no utilizamos el zapato de goma adecuado. Ok, evidentemente, por eso siempre, ahí donde está la pregunta, ¿cuándo debo acudir al traumatólogo? Acudir cuando lo deseen, cuando quieran insertarse en una actividad que no es lo común en su día a día. Por ejemplo, una persona que nunca hace deporte y de repente voy a jugar pádel hoy, voy a jugar pádel por 6 meses, me voy a meter en pádel, en TRX, en CrossFit, que son actividades deportivas que hoy en día están en la moda del maracayero y sobre todo actividades al aire libre, subir el cerro, vamos para la montaña, vamos a agarrar la bicicleta y subimos a Kumare, que son actividades que se están usando hoy en día y ese paciente nunca lo ha hecho, nunca ha tenido supervisión profesional, es importante que acudan al médico traumatólogo o también al médico fisiatra que le pudiera dar orientaciones al respecto. Claro, la recomendación del profesional cuando usted hace ejercicio, el seguimiento con el especialista, pero por ejemplo, cuando esos hábitos son curiosidades que tiene la gente común, cuando va manejando, ¿qué no se debe hacer, por ejemplo? Cuando va manejando, bueno, tener claro una cosa, si el paciente tiene una patología de base, ya sea de columna o de cadera o de rodillas, saber que no puede manejar más de 6 horas consecutivas sin ni siquiera hacer paradas técnicas. Es más, cuando tú te lees las leyes de tránsito, creo que por cada 2 horas tienes que parar 5 minutos, o sea, buscar un y la lugar. Distancia al volante, esas cosas, No, ya eso siempre dependiendo de la comodidad de la persona. Y las mujeres con eso. Evidentemente tienes que tener claro que tienes que tener apoyo cervical y apoyo lumbar. La mayoría de los vehículos hoy en día pueden tener el soporte lumbar y el soporte cervical adecuado. Y esos vehículos de alto impacto, como antes decíamos en nuestra generación, los machitos, por ejemplo. Bueno, es que esos vehículos que están suspendidos, o sea, que ya van en contra de la originalidad del vehículo, evidentemente nunca va a tener la ergonomía o las condiciones adecuadas. O sea, realmente cuando tú tienes un vehículo de ese estilo, es para eventos muy puntuales. O sea, que de repente vas a hacer una actividad tipo rustiqueo o fangueo, cualquier actividad con el vehículo, son cosas muy puntuales. O sea, no puede ser un vehículo habitual, no puede ser el día a día. Claro. Bueno, esas enfermedades que trata el traumatólogo, ¿cuáles son las más comunes o las que usted recibe más en consulta? Porque pueden estar afectados los niños, pero también los adultos mayores, por ejemplo. Bueno, eso va dependiendo también hacia dónde lo quieres orientar, la edad, el grupo, o sea, el grupo etario, el sexo, ¿ok? Pero vamos a decirte, lo más común, vamos a incluir deportistas, pacientes mayores, bueno, vamos a incluir las fracturas de cadera, vamos a incluir las lesiones del manguito rotador, y ya te estoy hablando de lesiones del deportista, que es el manguito rotador, te estoy hablando de los pacientes ancianos, que es la fractura de cadera o coxofemoral, ¿ok? Y vamos a hablarte también de las lesiones ocupacionales, el síndrome del túnel del carpo o el dedo en gatillo. ¿Okay? Esas son las patologías más comunes que uno puede decir. Y bueno, y cuando hablamos también no importa la edad, que son los esguinces de tobillos, o sea, son patologías que son la alta frecuencia de la consulta y hasta de la dinámica quirúrgica. Bueno, doctor, lo que se sabe, recomienda es acudir al traumatólogo si hay un dolor persistente por más de 48 horas, por ejemplo. ¿Cuáles son sus recomendaciones finales? Ya aquí hablamos de hábitos, hablamos de las lesiones más comunes. Bueno, le queda a usted el micrófono. Bueno, cuando uno habla de cuándo, o sea, si el dolor persiste más de 48 horas, ¿por qué esperar 48 horas? Si el dolor inicia, es un dolor que desconoce o sabes que hubo una lesión traumática, evidentemente lo más importante es acudir al especialista o por lo menos al médico general más cercano, pues. Puedes asistir a cualquier ambulatorio y por lo menos manejar. Yo soy de la tesis de que la gente no debe tener dolor. Claro. O sea, y si tiene un dolor, tiene que ser un dolor controlado, dirigido, para que la calidad de vida del paciente no... Y no automedicarse. Su número de contacto y sus redes sociales. Mis redes sociales, mi Instagram, @doctornesi,
D-O-C-T-O-R, Nessi, N-E-S-S-I latina. Mi número de teléfono 0424-339-7596. Siempre bienvenido a esta cita de éxito, son las 10:35.